estamos en vivo. Bienvenidos amigos en el canal El Neney SB. Nos encontramos aquí ya de paseo con unos amigos y pues decidimos hacer este en vivo para poder pues agradecer los 100 suscriptores que hemos ya llegado. Así que principalmente vamos a empezar con uno de los primeros suscriptores que se unieron y que por suerte andan por acá. Que estamos con el mero Rorro, que vamos en ruta ahorita, ¿verdad, Rorro? Sí, así es. ¿Cuál es la ruta, Rorro? La ruta que sé es que vamos para dónde es que dicen, para ahorita vamos a ver a dónde vamos. La ruta, sé que vamos para La Pita. Sí, vamos allá por San Vicente, donde va toda la gente. ¿Por San Vicente va? Sí. Vaya. Así que ahorita vamos ya de camino. Y pues quería agradecerles nuevamente, ¿verdad?, por haber confiado en este canal y de llegar ahorita ya a los 100 suscriptores. Entonces, hay una lista de suscriptores que han estado ahí desde el principio, al igual que amigos como Ronnie, como Ulises de El Salvador UL, que estuvieron ahí pues diciéndome: abre el canal, metele, vamos, Échele gana. échele ganas, pruebe con un video. Y pues así fue haciéndose lo que sería el canal El Neney SB. Muchos quizás preguntarán por qué se llama El Neney SB, y son pocos los que saben por qué motivos tiene ese nombre. Pues cuando yo era joven, allá en los hace mucho, ¿verdad? Yo tenía a mi mejor amigo, que lastimosamente a él lo mataron casi hace 10 años. Entonces él sabía que a mí me caía mal que me dijeran negro. Entonces me decía: pues te voy a decir Neney, me decía. Entonces, en honor a él, que fue uno de mis mejores amigos, yo decidí ponerle El Neney SB aquí al canal. Entonces, en apoyo también de insistencia de aquí de Ronnie, de Ulises y de otras personas que me conocían, también de otro amigo que en paz descanse, que me decía: mira, yo quiero, cuando abras un canal, que me lleves, se llama Amos. Dice: yo quiero participar con vos, me decía. Entonces, decidí al final pues ir haciendo el canal de El Neney SB, de dedicarlo un poco a turismo, a lugares donde podemos ir con poco presupuesto, a la diversión entre amigos. Entonces es así como empezó ya El Neney SB a funcionar. Y pues ya con la ayuda de cada uno de ustedes que se fueron agregando al canal, pues eso me fue dando motivación. Al igual que me acuerdo el primer video que yo le dije a Ulises: mira, tengo 15 vistas y solo tengo 2 suscriptores, le digo. Y ya me estaba diciendo de que eran buenas métricas, pues, por cómo había iniciado el canal, y que le fuera metiendo. Entonces es ahí como estoy tratando poco a poco de mejorar el contenido, mejorar la calidad de los videos, tratar de hacerlos un poco más llamativos. Es algo que empezar a emprender a hacer videos, porque uno se queda y ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Entonces son cosas que uno va aprendiendo a través del tiempo. Acuérdense que Ronnie es el que está detrás de la cámara.
Hoy lo hemos contratado como camarógrafo a Ronnie Clerón General Construction. Él no puede salir ahorita, está detrás de cámara. Entonces, también agradecerle a muchos que han comentado en los videos. Eso a mí me hace saber de que sí hay vistas, sí hay personas que ven y que les gustan los videos. Recientemente, saludos a Dina, que se suscribió. Saludos también para creo que es en Nueva York, a nuestros amigos de, ¿cómo se llama? Don Víctor y familia, que me escribieron que desde Nueva York nos miraban. Ah, sí, se fue. Entonces, ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahí vamos un poco pendiente ahí del tráfico. Entonces, también hay otras personas que han escrito que les ha gustado mayormente el video de aquí que empecé en el centro histórico, de qué tan seguro es. Es uno de los videos que tengo más vistos, en las cuales pues venimos con canales hermanos, así como nuestros amigos de Hey Buena Onda, con UL El Salvador, y mostramos cómo es El Salvador de noche, pues. Entonces es ahí donde... También el que está detrás de cámara. Sí, esa vez no había venido, Rorro. ¿Ah? Esa vez no había venido, venimos después de que se había ido. Entonces habíamos acordado con Batman venir a grabar. Oh, en eso, ¿ah? En esa ocasión fue. En esa ocasión venimos a esa vez a grabar. Porque cuando vino Ronnie todavía no había lanzado en sí el canal, sino que les apoyaba con las tomas a hacer cámara en los canales, ¿verdad? Sí. Como la vez que fuimos allá a Santa Ana, que se vio la capital de Santa Ana, totalmente la catedral iluminada, que para mí era la primera vez que yo la miraba así. Oh, sí. Uh-huh. No, realmente ahí el parque que está se mira bien bonito y la realidad pues que anda uno con aquella gran confianza ahí en el parque. Sí. Y no solo yo, y lo miré con muchas personas que andaban ahí tomando fotos con los familiares, amigos y todo, y realmente pues es un tiempo a que se ha llevado el país muy, podemos decir, mejor que antes, va, porque ha mejorado la seguridad, va. Sí. Si no me equivoco, Rorro, era la primera vez que usted veía la catedral de Santa Ana. Era la primera vez que iba a ese lugar. Sí. Sí. ¿Y qué tal? Me imagino que antes de ir había visto como fotos o había visto videos de cómo era. No sé si cuando llegó vio que era igual o mejor a como lo había visto. No, yo creo que ahorita, como están los tiempos de ahora, creo que como que están manteniendo más lo histórico de El Salvador. Sí, preservar todo lo original nativo de acá de El Salvador. Sí, todas las estructuras que se tenían anteriormente pues se están tratando de rescatar. Hay muchas casas que no se pueden botar, tienen que mantener lo que sería la forma en la cual fue hecha por primera vez. Lo histórico. Sí, porque ya tienen como un título de patrimonio cultural. Entonces, eso es tanto allá en Santa Ana como aquí en San Salvador. Sí. Todo lo que sería el centro histórico están tratando de mantener los edificios a como eran en esas épocas. No sé si alguna vez usted, cuando estuvo pequeño aquí en El Salvador, visitó el centro. Yo creo que estaba pequeño todavía en ese tiempo. ¿Andaban en caballo en ese tiempo? No, todavía no, pero estaba pequeño, pero digamos, yo vengo de un pueblo, no un pueblo, la realidad, pues, mi familia, pues, venimos del campo, de la pesca. Y usted sabe que las familias, cuando uno está en el campo de la pesca,
no visita uno casi la capital. Sí, es bien. Y también como es la última colita que hay en El Salvador, ya al lado de Guatemala, ¿verdad? Donde usted se crió. Sí. Sí, dato curioso de que ese pueblo fue el único pueblo que se mantuvo libre de maras en el tiempo en el cual El Salvador era un país pues que San Antonio, la seguridad Pajonal. era algo complicada, ¿verdad? Sí. Entonces, el Pajonal sí era un lugar donde sí no existían las estructuras criminales y Sí. un lugar muy bonito. Yo he visitado en 3 ocasiones ese lugar, la alcaldía, el parque, he caminado sobre las calles del Pajonal y es bien bonito, es un lugar pueblereño, un lugar donde también mantienen lo que serían las estructuras de las viviendas como eran antes y muy limpio. Es bien seguro, uno puede andar caminando con las cámaras, con el celular en la mano y ¿cómo se llama? Y no pasa nada. Entonces, sí es un lugar donde yo recomendaría pues poder visitar para pueblear. Muchos lo conocemos así en El Salvador, como ir a un pueblo, ir a conocer qué tipo de cultura hay, qué tipo de lugares podemos encontrar. Entonces hay bastantes lugares bien instagramiables en la zona, hay unos restaurantes bien bonitos y pues hay bastante de lo que es la cultura de andar a caballo, porque vi algunos caballos que andaban en el pueblo, ¿verdad? Sí, Unas porque personas que aún así se llevan. sí, se mantienen porque digamos que de ahí hay unos pueblos que de parte de ahí de la laguna que le llaman el lago de Huija. ¿Sí? Después del lago de Huija llegan ahí a lo que se le llama un pueblecito, el que sigue, que le llaman Los Ángeles. Uh-huh. Después de Los Ángeles siguen Las Pozas. De Las Pozas sigue San Antonio Pajonal. Pero todos de ahí van a llegan ahí al Pajonal pues a caballo. Sí. Tanto en el camino de Santa Ana para el Pajonal, en lo que es la bajada, hay bastantes lugares donde uno puede tomar unas fotos de paisajes súper bonitos. Y más si ya es el atardecer, se ve unos colores bien naturales, así como de un naranja, algo casi entre naranja y salmón, el color que se logra ver en alguna de las montañitas que hay ya bajando hacia el Pajonal. Entonces sí es bien bonito el lugar y bueno, no solo ahí, sino que todo El Salvador es bonito para poder hacer turismo y poder conocer pues cada pueblo de aquí de El Salvador. Entonces ya ahorita pues vamos a buscar ya la calle que va hacia el Hermano Lejano o hacia los Próceres. Entonces vamos a terminar por aquí la transmisión y espero que Vea que nadie me conoce en su canal, ¿va? Creo que sí, algunos miren nomás solo las greñas salen ahí. Algunos de los que son suscriptores del canal pues tienen de seguirlo, de Ronnie Calderón General Construction, y pues en algunos de los videos lo han visto ahí que sale y siempre ahí se deja la viñeta de su canal para que si hay algunas personas que no lo conocen, que están allá y pues les fascina la construcción, pues se recomienda, ¿verdad?, que lo puedan seguir para que puedan entonces ya ir teniendo una idea de cómo es una construcción allá o cómo poder buscarlo, porque si viven en Los Ángeles pueden llegar hasta a pedir su servicio, ¿verdad, Ronnie? Sí. ¿Salimos o no salimos? Pues puede salir, Ronnie. ¿Salimos o no salimos? Ya ha salido, así que hay que salir. Vamos a ver el siguiente ahí, el que está comentando ahí, vamos a ver si salimos o no salimos. Yo creo que dijo que sí. Va pues. Bueno, acá estamos, mire, andamos visitando este día desde Los Ángeles, California. Y qué casualidad, ¿verdad?, que el mero día que andábamos acá llegó
nuestro amigo acá, el Nene SB, como lo conocemos, el Colochín, ¿va? El Colochini. El Colochini. Venimos de allá de Los Ángeles, California, y acá andamos paseando. Si me miran los ojitos algo achinados es porque andamos desvelados. Porque esta madrugada salimos de allá desde Guatemala para llegar este día acá A El Salvador. al Salvador. Sí. Bendiciones a todos y sigan apoyando a este muchachón. Allí ustedes saben que también aquí andamos apoyando a nuestro amigo el Nene, y él también me anda apoyando acá porque me anda enseñando lugares que no conozco en El Salvador. Incluso él conoce más San Antonio en Pajonal que yo soy de por ahí. Entonces, porque digamos, la razón que usted ha conocido San Antonio en Pajonal es porque me ha ido a traer unos documentos allá, ¿va? Sí, he andado para allá gracias a usted, Ronnie. Pues he logrado conocer muchos de los pueblos de aquí de El Salvador que en mi vida pensé conocer, así como a donde vamos, que es a la Pita, que es lo último que llega a San Vicente, y ya es como la única salida que quizás tiene San Vicente al mar. Entonces, es un lugar donde quizás por mis medios no hubiese llegado a conocer, porque no es como bien mostrado para la población aquí en El Salvador. No es como un lugar bien turístico que lo recomiende, pues, así como una televisión que llegue y haz turismo en estos pueblos, ¿verdad? Sí. Entonces ahora, en beneficio de muchos canales de YouTube, es que hay muchos lugares que antes no eran reconocidos, que ahora ya fueron tomando fuerzas para poderse mostrar. Ya poco a poco va saliendo todo, y sabía que allí en esa zona donde se le llama La Pita, ¿Sí? al fondo tienen restaurantes y tienen lanchas y todo, porque es como un río, el del río Lempa, que va a caer ahí. Sí, es una brecha del río Lempa. Y a brecha le dicen, va, pero que va a parar allí a la playa. Es la Bocana. Ajá, entonces allí hay lugar de restaurantes y hay personas con lanchas que dan turismo también ahí. Sí. Y allí también tienen un palo encebado que a mediación del agua lo tienen, y el que no sé, las personas que llegan ahí, no sé cuál es el premio que les dan, el que alcanza a subirse hasta arriba cuando hacen las fiestas. Sí, ahí es la primera fiesta que yo escuché del cangrejo, ¿verdad, Ron? Ajá. Que lo hacen ahí en la Pita, poder hacer algunos concursos. Me imagino que para esos concursos dan dinero para las personas de la zona. Sí, los que alcanzan a llegar hasta arriba. Sí. Pero tiene que ser aprendido porque no cualquiera llega. No, es que para eso hay que uno... ¿Cómo le ponen al palo? Parece manteca de cuchen. Marrano, ¿cómo le dicen? Coche, marrano. Aquí en El Salvador le dicen cuche, le dicen tunco, le dicen casi de todo. ¿Verdad? Sí. Cochino. Tiene bastante sinónimos. Ajá. Puerco. Vaya, en inglés pig. Pero son cosas ahí, va. Pero aquí miren, andamos con, digamos, en tiempos, pues andamos conociendo muchos lugares con acá el Nene SB, y ahí estén pendientes para más videos, y también estén pendientes, hombre. Vamos a ver si cuando lleguemos a los 1000 o Sí. no sé, ahorita él lo hizo diferente, digamos que él ahorita celebró a los primeros 100 más. Sí, a los primeros 100 suscriptores. Entonces, si lo va a celebrar a los 100, lo celebrará a los 500. Pues primero Dios, a los 500. Vaya. Vamos. Y siempre sigan apoyándolo ahí. Y al llegar a los 500, tendrá sorpresas, algo así, el Nene SB. O ya vamos a tener algún logo, la camisa, así. Pues sí, estoy en plan de crear un logo.
ver si al final pues se queda directamente como el NNSB o pues cambia, ¿verdad? Pero No le puedo poner el colochín. el colochín. No, pues eso es lo que estamos viendo, ver cómo hacemos el logo del canal, porque ahorita es como una caricatura que se me hizo por medio de el teléfono, ¿verdad? Que está la inteligencia artificial, en la cual por una foto que uno pone, pues te hace como en caricatura. Entonces esa es la que he dejado por el momento, pero sí estoy planeando cómo hacer un logo. Y pues también se tienen bastantes como ideas a futuro, ¿verdad? Así como estar haciendo alguna colaboración, estar saliendo un poco más y pues mostrar un poco lo que es el país de El Salvador a muchos hermanos lejanos y tanto hermanos aquí del país que deseen conocer, pues. Entonces quiere decir que va a estar mostrando como ríos, Todos los cosas. lugares donde yo ande, que vea que son bonitos, pues los estaría mostrando. Así como la vez que fuimos con UL El Salvador a La Toma, pero al lado de los lavaderos. Ajá. Entonces fuimos a ese lado en donde veíamos el inicio del río Claro. Pero si igual los lavaderos tiene que demostrar también él que él también lava, ¿no? Que A puede mano. lavar, ¿verdad? Ajá. No, sí. Tiene que demostrar lo que lo obligan a hacer en la casa. No es que solo tiene que ser o no. Pues sí, hay que mostrar un poco. No, yo sí recuerdo. No, ella sabe que yo soy bromista, hombre. Nomás estoy bromeando. No, no la van a creer ahí. No, yo sí recuerdo de que antes... Oye, pensaba que iba a decir usted. No, sí es verdad. No, de que antes yo iba con mi mamá y a los lavaderos públicos. Ajá, que íbamos a lavar. Entonces, sí sé que cómo es lavar en unas pozas, pues. Ajá. Sí, aunque por en vez de solo los calzoncillos, los calcetines era lo que lavaba, Pero no con premio. pero no con premio. Va, pues. Sí, ahí sin la raja de caña. Entonces, así es como iba aprendiendo. También aprendí medio a hacer algo en la cocina. Tengo un menú amplio de cómo hacer huevo. Ajá. Puedo hacer huevo estrellado. No, yo creo que es la mayoría de los hombres que estamos solteros, que estamos. Ojalá que no me van a jalar el pelo por acá atrás, porque si no, es bonito saber Hacer las cosas, ¿no? hacer las cosas uno de hombre, algo así, nunca dejar tampoco a la esposa, a la mujer, la novia, algo así, Ujú. a estar atenido uno, va que Sí, siempre. dejarla ahí, siempre hay que ayudarle ahí a la pareja a uno. Sí, aunque hay veces que uno como hombre quizás, o sea, no siente que no está haciendo nada, porque hay veces que nos distraímos con cualquier cosa. Estás saliendo a un partido y ya te quedaste viendo el partido y ya, Sí. y ya si tenías intención de hacer algo así, lo voy a hacer después, ¿verdad? Sí. Entonces, somos un poco más dejados, pero sí, hay veces que trato de hacer las cosas ahí en la casa, por lavar los trastes. Hay veces que Vale, se sí. tiene que pasar el trapeador, la escoba. Entonces, No, hombre, yo nomás solo estoy bromeando con usted, no, cuando le hago quiere decir, ajá, estamos tragando por eso, no, esa es la manera de que así, pues usted sabe que cuando se puede hay que ayudarle a la pareja, a la mamá, a la tía, si se puede, o a cualquiera va, Sí. brindarle cualquier ayuda cuando uno puede. sí, cuando uno puede, pues se puede echar la mano. Sí, que echarlo la mano siempre, uno con otro. Y allí saluditos allí también al UL, a la Dina Channel, Sí. que no los veo activos ahí. No, ahorita están trabajando. Entonces, Estamos trabajando, Sí. Están trabajando ellos ahorita. Sí, y pues... Pero, en realidad, pero a Ronnie Calderón General Construction no lo veo, él sí no anda trabajando. no, es que creo que se le fueron los datos. Se le fueron los datos, por eso no se ha conectado él allí. Sí, entonces, no, mayormente el video pues quería hacerlo para que lo puedan ver después,
porque sé que muchos en la mañana pues trabajan, entonces por eso es que lo pensaba hacer ahorita, porque hoy en la mañana me cayó la notificación de que se acababa de suscribir una persona y con ella ya llegaba a los 100 suscriptores, cosa que no pensé que iba a ser en este mes, pues pensé que iba a tardar, pero gracias a Dios se ha logrado y primero Dios pues vamos a ir para arriba, Sí. como un avión buscando Hacia arriba. el cielo, pues. Vamos a Entonces, llegar a los 100,000 primeramente Dios. primero Dios, pero Ok, pero ahí le va la pregunta. ajá, Muchas personas creo que han de saber 100 es un número simple, 100 va. no, Pero 100, ¿qué has sentido cuando primero encontró, vamos a ver, unos 10? no, fue felicidad, la verdad, porque Pero para llegar a 100 ajá, sí, es un camino grande. se batalla. Sí, bueno, me decían algunos amigos que son creadores de contenido que los primeros 100 son los que más cuestan. Ajá, Ya de los 100 para allá, los otros que cuestan son los 500. sí. Entonces, es algo que me siento feliz por haber llegado a los 100, porque sé que no es fácil. No es fácil. Ajá, es de ser constante, cosa que eso pues no lo he tenido, no saco video todos los días, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver cómo vamos a ir metiéndole, aunque sea saliendo a pasear con Loki, ahí van a ver videos de ahí mismo en Quesaltepec. No, pero si quieres seguir más adelante subiendo video, tienes que dejar a la novia en la casa. Sí, vamos a salir con ella para que me ayude, porque ella cuando sale pues me ayuda así con la cámara, Como lo que va haciendo el fotógrafo ahorita. como va el camarógrafo que lleva ahorita. Sí, Pues es un apoyo que te pueden dar, porque muchas veces querés mostrar cómo llegar a un lugar. sí, Entonces, si voy manejando no puedo ir así, porque tengo que ir pendiente de qué es lo que va pasando en la calle, ¿verdad? sí. Y más aquí en El Salvador, que de la nada ya tenés a alguien que se te ha metido. Sí. Entonces, Hay unos aparatitos que se le ponen acá, miren, al sí. espejo abajo, y así se va creando los contenidos, o se le pone, pero no es lo mismo. No es lo mismo que alguien lo lleve, porque cuando vas grabando así se ve la vibración de la ventana o de la calle. No, y la vibración mía también, que va a ver, no, porque ya me va durmiendo la mano. No, mentira. Acá, así soy yo, Sí, así es. nene de bromisto. Así es. Don Ronnie Calderón, General Construction. Ya saben que ahí estamos y cuenta con el apoyo y felicidades los 100,000. Los 100,000. Los 100 suscriptores, pero va a llegar a los 100,000. Sí, ya cuando llegamos a los 100,000, Vamos a hacer una fiesta. vamos a irnos a la playa. Vaya. Allá lo vamos a ir a celebrar. Y en grupo, ¿va? Y en grupo. Primeramente Dios. Primero Dios. Ya va alcanzándome, va. Ahorita le vamos pisando los talones a Ronnie. Ya me van pisando los talones acá, de que ya va cerca a los suscriptores que tengo también ahí en el canal. Sí. Y usted, Ronnie, ¿cómo se sintió cuando llegó a sus primeros 100? Me imagino que es la misma alegría que yo siento. Sí, la alegría de estar uno, digo, Sí. porque todos ustedes saben que ahí en otros canales me conocen a mí por el Rorro, Ujú. pero porque mi nombre es Ronnie, ¿va? Sí. Y entonces por eso fue que le puse al canal Ronnie Calderón General Construction, porque mi contenido se trata general. Sí. Entonces cuando vengo yo acá a El Salvador, pues meto de todo, porque es diferentes cosas, y como en la construcción hago todo lo que se trata desde el suelo hasta terminarlo, de Sí. principio a finalización. Entonces cuando llegué a los 100 suscriptores, digo, wow, les levanté rápido. Sí. Pero pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas,
que no había otro suscriptor porque iba a 94. Se estancó bastante. Se estancó. Dije yo, oh my, dije yo, bueno, ¿qué es lo que Necesito para subir. ¿qué necesito para subir? Entonces dije yo, voy a ser más chistoso o a ver qué lo... Entonces cuando mostraba yo lo que tenía que hacer y todo, y de repente de 94 se me subieron a 142. Sí. Ajá. Otro amigo que a mí me ha ayudado también es Juan Ramos, que él tiene un canal de pesca, cocina y cultura de El Salvador. Él es de Tacachico y me ha invitado a ir a pescar, ir al río con él. Él vive cerca de la junta del río Sucio con el río Lempa. Pues primero Dios, vamos a ir a visitarle. Es un lugar súper bonito. A mí no me gusta el pescado, ¿verdad? Pero esa experiencia de pescar como él lo hace, es bien llamativa, porque él lo hace con arpón y se sumerge. Solo una lámpara, solo ve que la lámpara está a medio, de ahí ya no se vio la lámpara y al rato ya sale él, y si sacó pescado sale unos grandes pescadotes que uno no piensa que anden pescados así en un río, pero sí se mete a andar así en el río Lepa. Pero sabía que el pescador así, que aunque sea los años va, que usan supuestamente, como mi papá fue pescador en su tiempo, él pescó con arpón, pero fíjate que a la larga les hace daño a las personas que andan por la presión. Se sumergen y con la presión dice que siempre hay quienes que agarran agua en los pulmones. Sí, o en los oídos. Sí. Allá en los oídos se les dañan los tímpanos, dicen, de los oídos. Y yo así perdí un primo hermano que él solo eso hacía. Él le gustaba la pesca, solo arponeado. Sí. Y realmente al tiempo creo que viene dañándola. Él también pesca así con trasmayo, pesca con anzuelo, con anzuelo y pesca con atarraya. Entonces ahí más o menos he aprendido cómo poner el trasmayo, cómo buscar en el río, ver algunos pescados y ver qué tipo de pescados son y qué tipo de pescado correr si uno los ve, porque había unos como bagres. Entonces ese pescado me dice de que tiene una púa de la cual te da una calentura por unas 2 semanas que pasas pues mal, ¿verdad? Entonces ya, porque yo no sé si, bueno, Ronnie me ha visto que una vez me dio un pescado, mira, agarrarlo y yo estuve de intentar agarrarlo y no podía, ¿verdad? Pero no es que les tenga miedo, sino que es la manera como se agarra. No sé, y una vez me espinó uno, entonces cuando lo agarré fue una tilapia. Que ellas cuando la intentas agarrar como que se extienden las aletas de las espinas de atrás y así del lomo, ¿no? Donde uno se espina. Entonces ya ahí yo me quedo como la voy a agarrar para espinarme. Ese pescado que dice usted que parece como bagre. También en la espalda tiene esa púa. Sí. Está uno que en el lago de Huija se le llama quisque, que viene siendo como un bagre pero pequeñito. Sí. Ese como le digo yo, que creo que ha de ser el mismo que está comentando, de que ese se lo llega a apoyar hasta lo sienta con calentura y todo. Sí. Porque esa espina adentro y cuando usted lo quiere sacar, queda pegado. ¿Por qué? Porque es una sierrita que entra y cuando viene saliendo, viene cortando. Y la baba, una cosa negra que tienen en las espinas, esa es la ponzoña de ese pescado. Bueno, ahí los dejo con el Nené ahorita, y bendiciones a todos, y me dio gusto compartir un momento con el Nené
en sus primeros 100 suscriptores y acá lo... Bueno, yo igual me voy despidiendo ya de aquí del en vivo. Gracias a las personas que se conectaron, gracias a las personas que van a ver el video más adelante. Entonces, pues me voy despidiendo porque vamos ahorita ya en una carretera donde se requiere bastante pues vista al frente y no distracciones, porque es una de las calles en las cuales más accidentes ha cobrado. Entonces nos vemos en otro próximo video. Nuevamente invitarlos a seguir a los canales amigos, así como Ronnie Calderón General Construction, Well El Salvador, a Juan Ramos. Ahí voy a dejar en los comentarios el canal, porque si no me acuerdo si es pesca y cocina y cultura. También nuestro último amigo que se incorporó también, Dina Channel, el Buena Onda y Buena Onda con Batman. Entonces son canales que han estado ahí desde un inicio, y agradecerles el apoyo que se ha tenido. Y nuevamente, pues mis amigos, me voy despidiendo.